Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en el mundo fascinante y a veces un poquito enredado de las celebridades turcas, especialmente de aquellos que nos roban el corazón con sus series y sus vidas fuera de la pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por internet, un tema que involucra a tres nombres que seguro ya conocen: Hande Erçel, Kerem Bürsin y Bige Önal. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de las miradas nerviosas, los cumpleaños inesperados y las relaciones que nos tienen a todos intrigados. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus actores y actrices favoritas. Además, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, por el evento que lo desencadenó todo, el cumpleaños de Bige Önal. Para quienes no la conozcan, Bige es una actriz turca muy talentosa, y también es una amiga cercana tanto de Hande como de Kerem. El cumpleaños de Bige fue una celebración privada, una fiesta a la que asistieron amigos y familiares. Y aquí es donde entran en juego las chispas de la intriga. Fotos y vídeos del evento comenzaron a circular por las redes sociales, y ahí es donde los fans, como nosotros, empezamos a poner atención a los detalles. Uno de los detalles más comentados fue la presencia de Hande. Recordemos que en su momento Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas, después de protagonizar juntos la exitosa serie Love is in the Air. Su relación, que comenzó en el set, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, traspasaba la pantalla, y los fans no dudaron en volcar su cariño en la pareja, llegando a ser una de las más queridas de la televisión turca. La serie, con su trama romántica y sus paisajes cautivadores, cautivó a la audiencia, y la pareja protagonista, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se convirtió en sinónimo de amor en la vida real. Los rumores de romance en el set no tardaron en surgir, y finalmente, la confirmación llegó para deleite de los fans. La noticia de su noviazgo fue celebrada con entusiasmo por la comunidad de seguidores, quienes veían en ellos la materialización del cuento de hadas que la serie prometía. Sin embargo, como suele pasar en Hollywood, y en este caso en el mundo de las series turcas, su relación llegó a su fin. Los detalles de la ruptura permanecen en gran medida privados, pero las especulaciones y los rumores inundaron las redes sociales. Aunque las razones de la separación no fueron confirmadas públicamente, las teorías fueron numerosas: diferencias en las agendas profesionales, incompatibilidad en la vida personal, presiones mediáticas, entre otras. Lo cierto es que la noticia del fin de su relación, aunque no del todo inesperada, causó un gran revuelo entre los fans, quienes lamentaron la pérdida de la pareja que tanto admiraban. El punto es que aunque la ruptura ocurrió hace ya un tiempo, los fans no olvidan. La conexión que existió entre Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, dejó una huella imborrable en sus corazones. Las memorias de Love is in the Air y del romance que surgió entre sus protagonistas siguen muy vivas. Cada vez que Hande y Kerem coinciden en un evento público, la nostalgia y la emoción se apoderan de los seguidores, quienes reviven los momentos de la serie y anhelan, en secreto, una posible reconciliación. Así que imaginemos el contexto: una fiesta, muchos amigos y Hande y Kerem, ambos presentes. ¿Qué pasó? Bueno, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. La expectativa era alta y cualquier gesto, cualquier mirada, era analizado minuciosamente por los fans. La fiesta de cumpleaños de Bige Önal se convirtió en un foco de atención para los seguidores de ambos actores, quienes esperaban ansiosamente cualquier señal que indicara la situación actual de la relación entre Hande y Kerem. Algunos notaron que Hande parecía un poco nerviosa. La postura corporal, la dirección de la mirada, los gestos, todo fue objeto de análisis. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías y de especulaciones. Se compartían fotos y vídeos, y cada detalle era diseccionado en busca de pistas. La expectación era palpable y la intriga, inevitable. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque, seamos honestos, no sabemos exactamente qué pasó. La información que tenemos es limitada, y la interpretación de los eventos es subjetiva. Sin embargo, basándonos en las fotos y los vídeos disponibles, muchos fans notaron ciertas señales que sugieren cierta incomodidad, o al menos cautela. Algunos decían que Hande evitaba la mirada de Kerem, que sus ojos esquivaban cualquier
tacto visual, como si temiera cruzar su mirada. Otros observaron que se mantuvo distante, prefiriendo interactuar con otros invitados y evitando acercarse a Kerem. Otros incluso percibieron cierta tensión en sus gestos, en la rigidez de su postura, en la aparente falta de naturalidad. Por supuesto, también hay quienes dicen que esto es exagerado, que simplemente estaban en una fiesta y que no hay que sacar conclusiones precipitadas. Argumentan que las redes sociales tienden a dramatizar, a crear narrativas basadas en interpretaciones subjetivas, y que no hay que tomarse en serio las especulaciones. Apuntan a que es natural que dos personas que compartieron una relación sentimental, y que ahora son amigos, mantengan cierta distancia, por respeto o por comodidad. Ahora hablemos de lo que sabemos y de lo que solo podemos intuir. Lo que sabemos es que Hande Erçel y Kerem Bürsin estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo. Sabemos que ambos asistieron al cumpleaños de Bige Onal. Sabemos que hay fotos y vídeos que los muestran en el mismo espacio, compartiendo el evento con otros amigos. Esa es la realidad objetiva, la información verificable. Lo que intuimos, lo que podemos inferir, es que el encuentro pudo haber sido un poco incómodo. La interacción entre ellos no fue la misma que antes, la atmósfera parecía tensa, y la comunicación, limitada. Pero la intuición, como sabemos, es subjetiva. Se basa en la interpretación de señales, en la lectura del lenguaje corporal, en la empatía y en la experiencia personal. Es importante recordar que las redes sociales a menudo exageran y manipulan la realidad. La información que se comparte en las plataformas digitales puede ser filtrada, editada, manipulada, y por lo tanto, no siempre representa la verdad completa. Las fotos y los vídeos pueden ser tomados fuera de contexto, y las interpretaciones pueden estar influenciadas por las emociones, las expectativas y los prejuicios de los observadores. Sin embargo, no podemos negar que las miradas de Hande, su comportamiento, llamaron la atención. No podemos ignorar la reacción de los fans, su curiosidad, su deseo de saber. El hecho de que el encuentro entre Hande y Kerem haya generado tanta expectación, tantos comentarios y tantas especulaciones, es una prueba de la influencia que tienen las celebridades en la sociedad y de la fascinación que despiertan sus vidas privadas. ¿Por qué Hande podría estar nerviosa? Hay varias posibilidades, y todas ellas son plausibles. La complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de predecir las emociones hacen que sea difícil determinar la causa exacta de su comportamiento. Tal vez la ruptura fue difícil, y aún sienten cierta incomodidad al estar cerca. Las heridas del pasado pueden tardar en sanar, y el reencuentro con una expareja puede evocar recuerdos dolorosos. La vulnerabilidad y la sensibilidad son inevitables en estas situaciones, y el nerviosismo es una reacción natural. Quizás aún exista afecto y la situación sea delicada. A pesar de la ruptura, los sentimientos pueden perdurar, y la amistad puede ser difícil de mantener. El respeto y la consideración mutua pueden coexistir con la incertidumbre y la ambigüedad, y el encuentro en público puede generar incomodidad. También podría ser que Hande estuviera nerviosa por la expectativa de los fans, la presión mediática y el escrutinio público. La fama y la popularidad conllevan una gran responsabilidad, y las celebridades se ven sometidas a una constante vigilancia. La necesidad de proyectar una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público, puede generar ansiedad y estrés. O simplemente podría haber estado cansada, con sueño o concentrada en otra cosa. Las celebridades también son seres humanos, y tienen derecho a experimentar las mismas emociones y las mismas dificultades que cualquier otra persona. La fatiga, la preocupación, o cualquier otro factor personal, pueden influir en su comportamiento. También es importante considerar que la amistad de Bige Onal con ambos podría ser un factor importante. Bige es una amiga común, alguien que probablemente quiere mantener buenas relaciones con ambos. La lealtad y la diplomacia son importantes, y la fiesta de cumpleaños podría haber sido un terreno minado emocionalmente. Imaginen la situación: estar en la fiesta de tu amiga, con tu ex y tener que comportarte con naturalidad. No es fácil. La tensión y la incomodidad pueden ser inevitables. Ahora pasemos a otro punto interesante: ¿qué tipo de relación tienen Hande y Kerem actualmente? Después de la ruptura, ambos han continuado con sus vidas, cada uno por su camino. La vida de una celebridad es agitada y llena de cambios, y adaptarse a las nuevas circunstancias puede ser un desafío. Hande ha estado trabajando en proyectos nuevos y actualmente mantiene una relación con Hakan Sabank, un empresario turco.
La vida amorosa de Ande es un tema de interés constante para los medios y los fans, y su relación act. Jewel ha generado mucha atención. La felicidad y el bienestar de Ande son importantes, y la búsqueda de la felicidad en el amor es un derecho fundamental. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera y su vida personal. Ha participado en nuevos proyectos, y ha seguido desarrollando su carrera profesional. La vida de Kerem también está llena de desafíos y oportunidades, y la búsqueda de la realización personal es un objetivo importante. Aunque se les ha relacionado con otras personas, no hay nada confirmado. Los rumores y las especulaciones son inevitables en el mundo de las celebridades, pero la verdad solo la conocen ellos. Es evidente que después de una ruptura, las cosas no vuelven a ser como antes. La relación cambia y la dinámica evoluciona. La amistad puede ser posible, pero requiere tiempo, paciencia y respeto mutuo. La comunicación y la comprensión son clave para mantener una relación cordial y amistosa. Sin embargo, también es posible que mantengan una relación cordial y amistosa, especialmente por el círculo social que comparten. Después de todo, han compartido momentos muy importantes en sus vidas y es probable que se guarden respeto mutuo. La historia compartida, la experiencia vivida juntos, crea un vínculo que puede ser difícil de romper. Otro aspecto a considerar es la postura de los fans. La base de fans de Love is in the Air es enorme y muy apasionada. Los fans son el motor que impulsa la fama de las celebridades, y su apoyo es fundamental para el éxito de sus proyectos. Muchos aún sueñan con verlos juntos. La nostalgia y el cariño hacia la pareja que formaron Ande y Kerem es un sentimiento que perdura en el tiempo. Esto ejerce una presión adicional sobre ellos, porque cada vez que se cruzan, las redes sociales arden. Los fans analizan cada foto, cada gesto, buscando señales de reconciliación o de tensión. La influencia de los fans es innegable, y el deseo de ver a sus ídolos felices y enamorados es comprensible. La verdad es que la dinámica entre Ande y Kerem es algo que solo ellos conocen. La intimidad de sus sentimientos, la complejidad de sus relaciones, es un territorio privado y personal. Nosotros, como observadores externos, solo podemos especular. Pero la intriga y el interés que generan es innegable. La curiosidad humana es inherente a nuestra naturaleza, y la vida de las celebridades despierta nuestra imaginación y nuestro deseo de saber. Volviendo a la fiesta de cumpleaños de Big Onal, otro detalle que llamó la atención fue la ausencia de otros amigos en común, o al menos de los más cercanos. La dinámica de los grupos de amigos y las relaciones sociales son complejas y cambiantes. ¿Significa esto algo? No necesariamente. Podría ser que simplemente no pudieron asistir. La agenda de las celebridades suele ser apretada, y los compromisos profesionales, familiares y personales pueden dificultar la participación en eventos sociales. O tal vez quisieron darle a Ande y Kerem su espacio. Los amigos pueden actuar como intermediarios o como facilitadores en situaciones delicadas. Nuevamente, las especulaciones pueden ser infinitas. En resumen, el cumpleaños de Big Onal fue el escenario de un encuentro entre Ande y Kerem que generó muchas reacciones y especulaciones. Las miradas nerviosas de Ande, la presencia de ambos en el mismo lugar y la intensa atención de los fans han alimentado el misterio. El evento en sí mismo no es más que un punto de partida para la especulación y la intriga, y las interpretaciones son múltiples y diversas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la vida de las celebridades turcas es un constante vaivén de emociones y relaciones. La fama, la fortuna y el éxito conllevan una gran responsabilidad y una exposición constante. La vida de las celebridades es un espectáculo, y sus relaciones son el centro de la atención pública. Segundo, que los fans son muy observadores y están siempre atentos a los detalles. La lealtad y la pasión de los fans son impresionantes, y su capacidad de observación es asombrosa. Los fans son el corazón de la industria del entretenimiento, y su apoyo es invaluable. Tercero, que las redes sociales amplifican cualquier situación y la convierten en un gran tema de debate. Las plataformas digitales son una herramienta poderosa, y la información se propaga a la velocidad de la luz. La viralidad es la moneda corriente en el mundo digital, y las celebridades se ven expuestas a un constante escrutinio. Y cuarto, que lo más probable es que nunca sepamos la verdad absoluta sobre lo que pasó en ese cumpleaños, porque la intimidad de las personas sigue siendo un territorio sagrado. La privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades también tienen derecho a proteger su intimidad.
El respeto hacia la vida privada es esencial, y la especulación desmedida puede ser perjudicial. Es importante recordar que son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. La empatía y la comprensión son claves para relacionarnos con los demás, y la vida de las celebridades no es una excepción. No debemos caer en la obsesión ni en la especulación desmedida. La admiración y el interés por las celebridades no deben traspasar los límites del respeto. Disfrutemos de sus trabajos, de sus series, de sus películas, pero respetemos sus vidas privadas. El arte y el entretenimiento son una fuente de alegría, inspiración y reflexión, pero la vida personal de las celebridades es un asunto privado. El equilibrio entre la admiración y el respeto es esencial para mantener una relación saludable con las figuras públicas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. La intriga y la curiosidad son inherentes al ser humano, y la vida de las celebridades siempre ha sido un tema de interés. Recuerden dejar sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción y el debate son importantes para enriquecer la conversación. ¿Ustedes qué creen que pasó en el cumpleaños de Vige? ¿Creen que Ande estaba nerviosa? ¿O simplemente es una exageración? Cada uno tiene su propia opinión, y el debate es enriquecedor. La diversidad de perspectivas es una fuente de conocimiento y de comprensión. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar el canal y no perderse ningún vídeo. La participación de los fans es fundamental para el éxito de cualquier canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. La tecnología es una herramienta poderosa, y estar al día con las novedades es importante. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. La comunidad es un tesoro y la participación de los fans es fundamental. La conversación continúa, y el interés por las celebridades turcas sigue creciendo. La intriga, el misterio y el romance son ingredientes clave de este fascinante universo.